Era noche de calor pegajoso y ventanas entornadas. A las 3:17 sonó el móvil de Diego, un timbre pequeño que parecía pedir perdón. No era alarma ni spam, una sola palabra en pantalla: mamá, aunque su madre llevaba 40 días muerta. Tragó aire tibio. Descolgó sin hablar. Del otro lado no hubo voz, sino el siseo del pasillo de su piso, como si el micrófono estuviera pegado a su puerta. Después, 3 golpes secos, muy suaves, y un roce, como uñas sobre la pintura vieja. Diego se levantó con cuidado para no despertar a Clara, que dormía de lado, cubierta con la sábana hasta la barbilla. Las sombras del salón parecían muebles con memoria. El ventilador marcaba un compás muy perezoso. Volvió a mirar el móvil, la llamada seguía abierta, el contador subía, y en la pantalla frontal se reflejaron sus ojos cansados y, detrás, una silueta que no reconoció. Abrió la mirilla, el rellano estaba vacío, salvo por el felpudo torcido de la vecina, Elena, y un recibo publicitario doblado en 2. Aún así, el sonido del pasillo continuaba en el teléfono, como si estuviera en directo. Pensó en cortar, pero del auricular llegó un susurro: no abras hasta que te lo cuente. Era la voz de su hermana Laura, quebrada y urgente. Diego apoyó la frente en la puerta. Olía a barniz viejo y a lluvia sin caer. En el dormitorio, Clara se movió, dijo su nombre entre sueños. Diego contestó en voz baja que todo estaba bien. Ni él lo creyó. La pantalla vibró con un mensaje entrante, una foto tomada horas antes. Un vaso de cerveza con marca de pintalabios y, desenfocado detrás, el cuello de Clara inclinándose sobre alguien. El texto decía: no seas el último en saberlo. Apretó los dientes. Los 3 golpes suaves volvieron, esta vez desde dentro, desde el armario del recibidor. Buscó la linterna del móvil y la enfocó a la manija. El aire se volvió más denso, como si la casa hubiera decidido guardar un secreto más. Diego abrió un dedo la puerta del armario. Lo que oyó le cambió ese verano para siempre. Al amanecer, el ventilador dejó de ser música y volvió a ser ruido. Diego preparó café en la taza amarilla de su madre, la que tenía una grieta como sonrisa torcida. Le echó azúcar sin pensarlo y se corrigió: ella siempre lo tomaba amargo. El duelo se medía en esos reflejos inútiles. En la nevera seguía pegado el imán con la lista de medicinas, y en su móvil, un mensaje sin contestar: hijo, avísame cuando llegues. Nunca supo qué responder a los verbos en pasado. Clara salió del dormitorio con el pelo recogido, y un silencio práctico. Se puso a ordenar facturas, marcó una cita, evitó el tema de la llamada. Diego le enseñó la foto anónima. Ella miró el vaso, miró el cuello desenfocado, y dijo que no era suyo, que llevaba otra blusa, que hay gente que busca romper hogares. Luego lo besó en la frente con una ternura imprecisa. Diego sintió que ese gesto pertenecía a otra época. Él olía a colonia barata, ella a hotel. Guardó el móvil y salió a comprar pan porque necesitaba aire y excusa. En la escalera, doña Elena le paró con una bolsa de naranjas. Preguntó por Laura. Diego respondió que su hermana le escribía de madrugada, que quizá algo grave, que ya hablarían. La vecina le tocó el brazo y dijo que se cuidara, que las casas guardan voces si les das cuerda. Sonrió por educación. Al volver, encontró a Clara con la mirada en la pantalla del ordenador, los hombros tensos. Le propuso cocinar esa noche el arroz que hacía su madre, con costra fina. Ella asintió, prometió llegar temprano, explicó que tenía una reunión fuera. Diego se aferró a esa receta como quien sostiene una cuerda. Antes de cerrar, miró la puerta del armario, la madera parecía respirar. Barrió migas que no estaban y apuntó en una libreta 3 tareas pequeñas, como si el orden pudiera vencer al miedo. A las 12:03, Laura envió otro audio. Diego no quiso oírlo aún. El arroz esperaba. Su paciencia, también. A las 8, la puerta ya no sonaría como antes, esta noche. El audio de Laura decía su nombre 2 veces antes de arrancar. La voz venía baja, con ese frío que dejan las salas de urgencias. No te asustes, pero necesito que vengas a casa de mamá esta tarde. Encontré papeles que cambian todo. Y, vi a Clara saliendo del Hotel Molino con alguien. No la juzgo. Solo ven.
Diego se quedó sentado con el móvil en la mano, como si pesara. Reprodujo otra vez el mensaje y apartó el arroz, que empezaba a pegarse. Se vistió sin prisa, buscó las llaves en la chaqueta de entretiempo, abrió el buzón por costumbre. Dentro había un sobre sin remite, papel barato, olor a humedad. Un recibo de habitación, 2 noches, pago en efectivo, nombre falso, firma inclinada que se parecía demasiado a la de Clara cuando se cansa. Había también una tarjeta con un número escrito a boli. Llamó. Una voz masculina respondió con seguridad cansada: ¿Eres Diego? Dile a tu mujer que no juegue con 2 vidas. Colgó. Bajó las escaleras. En la calle, el asfalto hervía, el sol se pegaba a las persianas. Compró agua fría y la pegó al cuello. Escribió a Clara: nos vemos a comer. Respondió: imposible, reunión larga. Te llamo luego. El mapa le llevó hasta el Hotel Molino. El recepcionista, joven, lo miró con cansancio profesional, como quien ya vio escenas peores. Dijo que no podía dar datos. Diego dejó el recibo sobre el mostrador, el chico clavó la vista en la firma y retiró la mano, consciente de una frontera. Diego preguntó si había cámaras. Solo en la entrada. Pidió verlas con cualquier excusa, un robo, una cartera perdida. El gerente salió y negó con la cabeza. En el cristal de la puerta automática, Diego se vio pálido y mayor. El portal olía a lejía, a verano. Caminó hasta casa de su madre. Laura lo esperaba en la escalera, fumando a escondidas como cuando tenían 17. Le dio un abrazo extraño, de equipo antes del partido. Abrió la puerta y dijo: no te asustes. Y sonó el primer golpe. En la mesa del comedor, Laura había dispuesto carpetas, recibos y 2 tazas. El mantel aún tenía una mancha de vino de la última Navidad con su madre. Diego notó la ausencia como un mueble movido de lugar. Laura habló sin rodeos: mamá dejó un anexo del testamento que tú no viste. Me nombró administradora de la cuenta del piso del pueblo, y pidió que lo alquiláramos juntos. No te lo conté porque pensé que estabas roto. Diego sintió la punzada del reproche cubierta de cuidado. Roto, sí, pero no ciego, dijo. Laura le enseñó un extracto: faltaban retiradas pequeñas, pero sumaban, 50 aquí, 70 allá, números torpes que, juntos, hacen ruido igual. En días en que Clara decía estar de viaje por trabajo. Diego cerró los ojos. ¿Insinúas qué? No insinúo. Te aviso. Comieron ensalada de lata y pan duro. Hablaron del ascensor que siempre se estropea y del vecino que canta boleros. Laura evitó pronunciar la palabra infidelidad, como si eso pudiera detenerla. Le contó que doña Elena había visto a Clara con un hombre moreno, alto, en el portal a medianoche. Podría ser un primo, bromeó Diego sin gracia. Ella lo miró con ternura vieja: tienes derecho a dudar. Pero no te rompas a solas. Él recordó la taza amarilla, el arroz, el mensaje sin responder en su teléfono. Bostezó por cansancio, no por desprecio. Laura le mostró un papel más, una carta de su madre, fechada 2 meses antes de morir, pidiéndoles a ambos protegerse de la casa, porque la casa guarda lo que uno no dice. Diego pensó en el armario que parecía respirar. Dijo que hablaría con Clara aquella noche. Laura le pidió que no gritara, que no diera portazos, que no dejara que el rencor de adolescencia hablara por él. La familia es un cuchillo cómodo, añadió. Él asintió. Sonó el móvil en la mesa. Era Clara: llego tarde. Me esperan. Laura cerró la carpeta y apretó su mano. El reloj de pared marcó las 7:59. Diego salió con prisa nueva y miedo antiguo. En el portal, alguien escuchaba detrás. Diego esperó en el coche con el motor apagado frente al portal de su casa. La tarde tenía ese color naranja que engaña a los cansados. A las 8:23 vio a Clara salir con un vestido sencillo y una mochila pequeña. No miró hacia arriba. Cerró con llave sin hacer ruido, como si no quisiera despertar a las paredes. Diego la siguió a distancia, intentando que sus pasos fueran de otro. En la parada de autobús, Clara envió un mensaje y su expresión cambió: alivio breve, sonrisa guardada.
Bajó 2 estaciones antes del centro y caminó por calles donde los bares olían a fritura y a lejía. Paró ante el Hotel Molino. Diego sintió un golpe sordo en el pecho, no de celos, sino de certeza. Ella no entró. Dio la vuelta a la manzana, abrió un portal estrecho de otro edificio y subió sin mirar atrás. Diego contó los segundos y empujó la puerta antes de que se cerrara. El ascensor estaba ocupado, subió por las escaleras, un tramo detrás. En el tercero, una puerta entreabierta dejó escapar luz de cocina y el sonido del agua contra el fregadero. Reconoció, por fin, la voz de Marcos, el forense, diciendo algo sobre informes y tiempos. La sangre se le subió a la cara, no por la infidelidad, sino por la traición del amigo. Junto a la puerta, una zapatilla masculina, talla grande, y un bolso de Clara abierto con el móvil dentro. En la pantalla, un chat fijado con Laura. Diego sintió que el suelo se inclinaba. Se quedó en el rellano, respirando por la nariz para no vomitar la tarde. De dentro llegó una frase de Marcos, casi afectuosa: ya está, lo habéis decidido. Mañana lo arreglamos. Clara respondió algo que Diego no oyó. Un vaso chocó con el mármol, alguien susurró un perdón. El pasillo olía a limón y a miedo. Diego dio un paso, tragó orgullo, y empujó la puerta con 2 dedos. La cocina los encuadró como un secreto improvisado. En el patio, una radio antigua murmuraba noticias que nadie oía ya. Marcos levantó la vista. Clara palideció. Y entonces sonó el timbre con una insistencia rara. Diego entró con las manos abiertas, como si quisiera aplacar un incendio. No gritó. Preguntó qué era aquello, por qué Marcos, por qué el recibo, por qué las mentiras pequeñas. Clara dijo su nombre con una calma tensa, de consultorio. Explicó que se veían para hablar del duelo, de la incapacidad de Diego para volver a la casa de su madre, de la herencia. Marcos añadió, profesional, que solo intentaba ayudar, que la noche en el hotel fue una reunión, que no era lo que parecía. Diego miró el cuchillo del pan sobre la encimera y lo apartó con 2 dedos, como si quemara. Nadie lo tocó. Clara dio un paso hacia él y le rozó la camisa. Olía a perfume nuevo. Él dijo que ese olor no era de casa. Ella respondió que nadie es de casa cuando no se habla. La puerta del piso se cerró de golpe. En el rellano, pasos. Diego caminó hasta el pasillo y, antes de llegar, oyó la voz de doña Elena diciendo que bajaran el tono. Marcos aprovechó para decir que lo mejor era parar allí, que al día siguiente podrían sentarse y anotar todo. Diego volvió a la cocina. Chocó el hombro con Marcos sin querer y una copa vacía vibró en la mesa hasta caer al suelo. No se rompió. Rodó hasta el borde del fregadero con un sonido de campana pequeña. Clara se llevó la mano a la frente. Estoy harta de cuidar lo que dices, soltó. A Diego la frase le entró como piedra. Recordó a su madre pidiéndole suavidad con Laura, recordándose a sí mismo promesas que no cumplió. Se acercó demasiado. Marcos intercaló el cuerpo. Hubo un empujón seco contra el marco de la puerta, nadie supo quién empujó a quién. Diego perdió el equilibrio y golpeó con la cadera la mesa. El cuchillo del pan resbaló y besó el suelo sin filo. Se oyeron golpes en la pared del vecino. Alguien dijo que llamaría a la policía. Clara se llevó las manos a la boca, el sensor encendió la luz y reveló una sombra quieta tras la puerta. Respiraba corto más. Diego vio en sus ojos una decisión que no esperaba. Luego sonó el ascensor, lento, como una solución. El ascensor se abrió con un suspiro y dejó salir a un hombre delgado con bolsas de basura, Vicente, del 4A. Se quedó mirando la puerta entreabierta de Marcos y el brillo de las voces. ¿Todo bien?, preguntó. Nadie respondió. Diego dio un paso atrás para no rozarlo. En ese gesto simple, Clara tropezó con la alfombra de la cocina y se apoyó en el hombro de Marcos. Él levantó los brazos para sostenerla, la copa que había rodado antes volvió a moverse, como si obedeciera a un pulso de casa. Hubo un tirón de cuerpos y un golpe sordo contra el quicio. La luz parpadeó. Marcos cayó sentado, respirando mal, la mirada perdida en un punto del suelo. Se tocó la nuca con dedos incrédulos. Dijo que estaba bien. Se puso de pie, dio 2 pasos, y se dobló como quien recuerda de golpe algo importante.
Cayó sin espectáculo, apoyado sobre el costado. Diego agachó la mano, buscó pulso, oyó un ruido irregular que no supo nombrar. Vicente llamó a emergencias con voz útil. Clara lloraba sin lágrimas. En minutos, el pasillo se llenó de vecinos que querían ayudar sin ver. Un sanitario tomó el control. Hablaron de trasladarlo. Hablaron de un posible hematoma. Nadie mencionó la palabra asesinato. Diego reparó en el reloj, esfera en la muñeca derecha, gesto típico de zurdos. La muesca del quicio, a la izquierda del marco, sugería impulso desde fuera, no desde dentro. En el suelo, vino viejo dibujaba un semicírculo leve. Diego miró el marco, había una muesca a altura de hombros con una hebra de tela oscura. Recordó el empujón y el choque. Una agente joven le pidió que relatara lo ocurrido. Él habló del tropiezo, del intento de sostener, del golpe. Otro policía examinó el cuchillo del pan en el suelo y lo dejó donde estaba, anotando que no había sangre. Clara repitió que fue un accidente. Pero Vicente frunció el ceño, cayó hacia la derecha, y él es zurdo. La inercia no cuadra. El sanitario lo miró raro. La camilla se cerró. El ascensor volvió a suspirar. Y en el filo del quicio quedó un hilo. Esa noche, Diego no durmió en casa. Se quedó en el piso de su madre, sentado en el borde de la cama, con el jersey doblado sobre las rodillas. La taza amarilla olía a una lavanda, como si alguien hubiera fregado hace un rato. Escuchó el audio de Laura 3 veces. Había ruido de papeles y una frase en baja: tenemos que cerrar esto antes de que nos quiten el piso del pueblo. Recordó el extracto con retiradas pequeñas y el detalle de las cámaras del hotel. Si Clara pagó en efectivo, ¿quién cobraba? Abrió la carpeta del anexo y encontró correos impresos, revisó la app del banco. Las retiradas coincidían con visitas de Laura, el cajero del hotel se repetía. Evidente, conversaciones de Laura con Marcos. Ella le pedía orientación discreta para declarar la herencia, para manejar una cuenta en la que Diego apenas figuraba. Había, además, una transferencia desde la cuenta común a un tal MR 2 semanas antes. El estómago le dio un vuelco al reconocer las iniciales. Llamó a Laura. No contestó. Envió un mensaje sencillo: ¿por qué le pagaste a Marcos? 3 puntos flotaron y desaparecieron. Diego caminó por la casa con los dedos en el marco de las puertas, buscando la muesca de la altura de niño. En el armario del recibidor, la madera seguía tibia. Encendió la radio vieja de su madre para hacerse compañía. Hablaban de un incidente doméstico sin delitos en un barrio anónimo. Diego pensó en la frase como en una nube. Repasó el movimiento en la cocina, el empujón, la muesca, la caída hacia la derecha de un zurdo. Si alguien tiró de Clara, si alguien empujó, ¿quién y por qué? Sonó el móvil. Laura, con voz plana, dijo que no leyera con malicia, que ella solo adelantó gastos para el abogado, que Marcos era contacto de confianza. Diego preguntó por el Hotel Molino. Ella cortó: no abras puertas que luego no puedas cerrar. Colgó. La radio siseó. En la taza amarilla, la grieta parecía una sonrisa nueva. Diego sintió que el duelo se inclinaba. Y que el secreto ya no era ajeno. Al mediodía siguiente, Diego recibió un correo anónimo con asunto o puerta. Dentro, un vídeo sin sonido grabado desde el descansillo frente al piso de Marcos. Alguien había colocado el móvil dentro de una maceta. Se veía a Clara llegar, mirar al pasillo y entrar. 3 minutos después, Laura subía con gafas de sol y un sobre grande. Tocó una vez, esperó, miró a ambos lados, y empujó la puerta con la cadera hasta abrirla. No se la veía entrar del todo, si se veía su mano poniendo un tope para que no se cerrara. Luego, Marcos asomó con gesto de prisa. El vídeo cortaba ahí. Diego tembló. Diego amplió el vídeo, en el borde, un trozo de tela azul con hilo plateado. Laura llevó esa chaqueta en el velatorio. Lo vio claro, llamó a Laura y no respondió. Fue a su casa. No estaba. Doña Elena dijo haberla visto anoche, tarde, hablando en susurros por el teléfono del portal, como quien dirige tráfico. Diego regresó a la comisaría con el vídeo en una memoria. La agente joven del otro día lo recibió en una sala pequeña con olor a café recalentado.
Vio el clip varias veces. Le preguntó por la relación entre Laura y Marcos. Diego habló de las transferencias, del anexo, del miedo a perder el piso. La agente dijo que aquello no probaba intención, pero sí cercanía. Añadió que la muesca del quicio tenía fibras de un tejido que coincidía con la chaqueta de Laura. Diego sintió un frío honesto, como el de una piscina en octubre. Pensó en su madre pidiéndoles cuidarse. ¿Podía su hermana haber empujado un poco, solo un poco, para acelerar un final? ¿Podía haber usado la infidelidad de Clara como chispa, para que todo ocurriera en esa cocina prestada? El duelo se mezcló con rabia. La agente le pidió que no la llamara aún. Que esperara a la orden. Diego salió al patio de la comisaría y respiró humo de otros. Sonó su móvil. Laura, al fin. Dijo que necesitaban hablar en la casa de mamá. Ahora, insistió. Y añadió, como si fuera un favor, no vengas con nadie. El eco de esa frase fue su gancho. Diego llegó a la casa de su madre con la garganta reseca. La llave giró con ese pequeño quejido que siempre oyó de niño. Laura estaba en la cocina, sin maquillaje, con una carpeta y 2 vasos de agua. No se abrazaron. Ella habló primero, no lo planeé así. Necesitaba que todo se resolviera ya. Marcos iba a ayudarme con la declaración. Clara solo debía entender que contigo no podía seguir mintiendo. Diego le preguntó por la puerta. Ella admitió haberla bloqueado con el tope de goma, para que no se quedara cerrada. Admitió también haber llamado a Clara desde su teléfono, haciéndose pasar por una gestora. Quería que estuvierais vosotros dos y él. Que saliera la verdad, dijo. Diego la miró como si viera otra persona. Le habló del golpe en el quicio, de la caída hacia la derecha, de las fibras azules. Laura se sentó, exhausta, y dijo, no empujé a nadie. Solo puse a cada uno en su sitio. Y ahora Marcos está muerto, respondió él. Hubo un silencio de nevera apagada. Ella lloró sin ruido. Si van a por mí, van a por ti. Las retiradas, las hice para pagar atrasos, para no perder el piso del pueblo. Y sí, usé a Marcos. Soy culpable de eso. En el pasillo, doña Elena arrastró su carro y se detuvo un segundo. El móvil vibró, la agente preguntaba dónde estaba y pidió no acudir solo. Diego escribió, estoy con mi hermana y no lo envió. En la estantería, álbum abierto, mostraba a su madre con Laura en brazos y a él fuera de cuadro. Diego pensó en su madre arreglando cortinas, en la grieta de la taza, en el audio de las 3:17. Dijo que podían ir juntos a la comisaría, contarlo todo, aceptar la parte de culpa sin huir. Laura negó, si tú hablas, Clara dirá lo suyo. Y lo tuyo no está limpio. Diego no entendió. Ella deslizó la carpeta. Dentro, fotos del recibo del hotel y un mensaje suyo viejo, en el que pedía a Marcos un favor, para vigilar a Clara. La culpa dio paso a vértigo. Sea lo que sea, decidimos hoy, dijo Laura. Y miró el reloj de pared con los ojos de su madre. A primera hora, Diego entregó en comisaría el vídeo de la maceta y las transferencias. La agente le tomó declaración, él habló de su llamada a Marcos, del hotel, de la puerta bloqueada, del quicio. Cuando preguntaron si quería presentar cargos contra Laura, pidió un día. La agente negó, hay un muerto. El día ya pasó. Firmó. Salió, con la sensación de haber dejado un trozo de sí en aquella sala. En un banco, escribió a Clara que no hablarían de amor ni culpas, que pasara a recoger sus cosas cuando estuviera alguien en casa. Ella respondió, de acuerdo. Diego volvió a la casa de su madre. Laura estaba de pie con una maleta. ¿Me denunciaste?, preguntó. Conté lo que sé, dijo él. Laura asintió. Si me citan, iré. No pienso esconderme. Le dejó un llavero con una foto vieja de feria. Fueron juntos al portal. Doña Elena, en el rellano, comentó que después de un entierro las casas tardan en aprender el nuevo silencio. Nadie supo qué decir. Diego subió, abrió ventanas y puso agua a hervir. Preparó el arroz de su madre, con costra fina, casi por costumbre. La radio vieja encontró una emisora que emitía estática y un bolero.
Cortó el fuego, sirvió en un plato sin hambre. Pensó en Marcos como en un cansancio que no supieron ver. Pensó en Laura con la chaqueta azul, en Clara y su mochila, en su propia mano poniendo torpeza donde quería claridad. La agente llamó a última hora, habría citación judicial y nuevas pruebas. Preguntó si quería añadir algo. Diego respondió que no. El piso crujió, sí. El armario del recibidor por fin estaba frío. Lavó la taza amarilla, secó la grieta con un paño, guardó el llavero en la balda donde antes palpitaba la madera. Apagó las luces, dejó la radio baja, se recostó en el sofá. El duelo se sentó a su lado sin pedir permiso. Afuera, el ascensor suspiró como un animal. La noche, por fin, se quedó a escuchar. Y la casa, agradecida, decidió guardar sus nombres por una noche más.